Hola amigos, soy Christian Script. Vamos a aprender cómo leer documentación avanzada de React y entender conceptos de TypeScript que para muchos no son muy familiar. Con esos conceptos, listo. Vamos a empezar rápidamente aprendiendo qué son los genéricos. Digamos que yo tengo una función que se llama useState, ¿cierto? Y esa función recibe un número y retorna la misma cosa. Listo. Si yo la voy a utilizar, digamos, voy a usar este useState y le va a pasar aquí un número. Él ya sabe que aquí A va a ser de tipo número, porque infiere que el tipo que está retornando aquí es un número. Es lo mismo que si dijéramos que aquí retorna un número, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer esta función retrocompatible? Yo sé que es pendeja, pero estamos aprendiendo más TypeScript que JavaScript. Entonces, digamos que yo quiero que esa función haga más cosas y retorne un string, ¿cierto? Puede hacer condiciones que si es string, entonces compute tal cosa, ¿cierto? Si yo hago esto, si yo hago esto, debería llorar porque eso no es un número. Recargamos. Debería empezar a llorar porque useState no puede recibir un string, tiene que recibir un número. Vamos a, se me dañó esta instancia, vamos aquí rápidamente y vamos a pasarlo aquí. Listo. Y vamos a usar esto para que no tenga conflictos con mi otra función. Siempre listo. Entonces, esto está llorando porque no está recibiendo un número. Entonces, ¿qué tendría que yo hacer? Pues decir, hey, eso es un tipo string. Pero va a estar llorando porque ese, en este caso, puede ser o número string. Entonces, yo tendría que hacer aquí un typeVar, que es decir, si type of s es igual a string, exacto, y hacer un poco de cosas, o si no, hacer un poco de cosas. Y a lo que yo voy es, tal vez no enfoquémonos tanto en la implementación, a lo que yo voy es que cada vez que yo quiera pasar más cosas aquí, como un objeto, como un objeto, va a llorar. Entonces tendría que yo ir, empezar y extender la implementación. Ir y extender la implementación. Entonces tengo que decirle name, es un tipo string y edad, y eso es bastante doloroso. Una forma de solucionar esto es usando genéricos. Entonces, ¿qué hacen los genéricos? Voy a quitar todo esto aburrido y voy a decirle, voy a recibir un genérico de tipo T y ese va a ser igual de tipo T. Y ya con esto es lo mismo que si hiciera todo este chorrero. Es más, me permite componer y me permite fácilmente inferir el resultado de lo que yo le estoy pasando. Si yo volviera lo mismo, digamos, también puedo decir devuelva un T, tengo que volver un T, entonces ya le está infiriendo que esto es un número, que esto es un string y que esto es un objeto, ¿cierto? Porque me va a inferir. Eso es lo genérico, yo puedo pasar cuantos genéricos como yo quiera. Por debajo, ¿cómo está pasando? Por debajo le está diciendo number, se puede usar así. Aquí le estoy pasando un número, aquí le estoy pasando un string, aquí le estoy pasando un objeto, ¿cierto? Voy a hacer aquí un tipo que es person, que tiene el tipo string y la edad número. Entonces yo le puedo pasar aquí y él va genéricamente, va a saber qué le estoy pasando yo y va a computar. Listo, pero vamos a hacerlo más complejo. Listo. ¿Qué más podríamos hacer? Podríamos también decir que, digamos, en la salida, digamos que esto puede ser tanto un valor, pero puede ser una función. Entonces yo puedo decirle or, un union type se llama, puedo decirle que es una función que devuelve el t, ¿sí? Que devuelve ese mismo tipo t. Sí, aquí estaría llorando. ¿Listo? Una implementación fácil. Entonces, por ahora yo quiero decirle, yo quiero pasar aquí una función, porque en el paradigma funcional yo puedo decirle que esta variable puede usar myUseState, voy a usar un número,
Y también le voy a pasar un callback que devuelve el mismo número. O sea, debe tener el type safety, el constraint de que también devuelve el mismo número, ¿cierto? Entonces aquí ya me está llorando porque no estoy volviendo lo que es, pero entonces aquí ya le estoy extendiendo, le estoy dando documentación. Cuando le dan documentación ya entienden que esto es una función que devuelve el mismo tipo genérico, en este caso un número, entonces devuelve aquí un número. Entonces ya en la implementación, pues yo tengo que usar algo que se llama un type var, que está diciendo que si el tipo de S, que es como mi estado inicial, podríamos decirlo, si el tipo es función, entonces retorne la función ejecutada, o si no, retorne S. ¿Listo? Que la función es llamable porque aquí en este punto él no sabe que es una función o que es un tipo genérico. Entonces, lo que estamos usando es genérico, entonces yo le puedo decir, puedo volver esto en paréntesis y decirle S as de alguna typecasting. ¿Sí? Le estoy diciendo, S va a ser de este tipo, así que ejecútela sin problema. De pronto si se ve muy feo, entonces llamémoslo aquí function, que es igual a S as da un typecasting. Entonces ya la función ya sabe que está ejecutando, que es una función y no, que no es un número normal. Y ya con esto no estaría llorando. ¿Listo? Y ya con esto yo tengo documentación, ya podría saber que le estoy pasando una función acá. Entonces ya con esto entendimos que son genéricos. Puedo pasar más genéricos, puedo pasar otro genérico que sea ese, ¿cierto? Y aquí ya me está diciendo espera dos argumentos y puedo decirle ese es un argumento. Ahora tengo otro argumento que va a ser otro que va a ser de tipo S, ¿cierto? Puede ser opcional o no puede ser opcional. Y devuelve, digamos que devuelve una tupla, o sea, un arreglo, que el primer parámetro es T y el segundo parámetro es S. ¿Sí? Como cambio la definición, cambio la implementación. Entonces aquí ya devuelvo aquí para que no se totee. No va a ser uno por uno, vamos a comentar acá, porque esto no es como de JavaScript como tal, sino más como de TypeScript. Aquí me está diciendo que pase, lo va a pasar, digamos, un string o un boolean. Entonces aquí yo pongo 5. Digo, ahí la cagué, pongo false. Entonces ese boolean que va acá es ese y devuelvo un S. Entonces tengo ya tipado, ya sé lo que me está devolviendo antes de ejecutar la función. Sin ni siquiera correr JavaScript, ya sé lo que está pasando acá. Listo. Entonces, ya entendiendo esto, podemos ir a React y entender qué hace la función este por debajo. Entonces vamos a ir al proyecto de React rápidamente. Vamos a ir a nuestro main. Ese no es el proyecto de React. Este sí es. Entonces vamos a ir acá y vamos a usar el use state que usamos normalmente en React. Entonces, cons nos devuelve una tupla, así como decimos acá, que devuelve una tupla. ¿Dónde ya lo dejé? Acá. No. ¿Dónde estás? Aquí, perdón, disculpa. Listo. Esto me vuelve una tupla, ¿verdad? Donde aquí tengo un número, aquí es un booleano. Bueno, los que no saben, yo puedo hacer destructoring y decir aquí el número que me devuelve, va a ser aquí mi número, mi booleano. ¿Listo? Eso es destructoring, porque si no sabemos, cuando vemos una tupla podemos declarar valores y podemos aquí saber que esto es un número, ¿sí? Que en este caso sería 5 y eso sería un booleano. Pero aquí también podría volver una función. Además, yo puedo volver aquí puedo decirle, hey, yo aquí voy a devolver una función que retorne S, ¿cierto? Entonces aquí, en la implementación, como cambié la signature, tengo aquí corregir y decir, ok, devolver una función que devuelve S, devolver una función que devuelva S, y así es como funciona el useState. ¿Sí es? Si volviendo una función en el segundo parámetro, estoy documentando. Entonces aquí yo estoy diciendo, esto ya no es un
esto que está acá, o sea, este resultado, ya es una función, ya no devuelve un booleano, si ya no es una función que devuelve el booleano. Entonces yo puedo decir aquí, se llaman dispatch en React. Ya sé que aquí en dispatch es una función y está todo documentado. ¿Listo? Esto solo lo hicimos desde cero, esto es de juguete, esto es solamente para entender, esto no hace nada realmente. ¿Listo? Lo que hace, pero con esto podemos ir a React y entender. Entonces es muy similar. Devuelve una tupla con el estado y con una función que se llama dispatch, que es la que actualiza el estado. Y el use state, de paso, digamos aquí vamos a trabajar, digamos, con un tipo person que va a tener el nombre string, que va a tener el nombre string y va a tener age number. ¿Listo? Entonces, de paso aquí, name. Sí, no importa, quiero es que entendamos el concepto como tal. Esto está dentro de JSX. Y ahora sí. Listo. Aquí no estoy usando nada de TypeScript. Pero si me voy a useState, estoy recibiendo un genérico. Estoy diciendo que mi parámetro va a ser igual a ese genérico. De lo cualquiera que yo le pase. Muy parecido acá. Muy parecido cuando pasamos aquí mis genéricos. Oh, mira, estoy diciendo que mi parámetro puede ser el genérico que yo pase o una función que devuelva el genérico. Muchos en React no saben esto, pero yo puedo utilizar una función que devuelva esto. Porque la documentación me está diciendo, y esto lo que hace es evita recomputar operaciones costosas dentro de mi callback cuando se renderiza. Entonces lo mantiene al primer render, me va a mantener este valor. Ahorita se lo estoy dando explícito, pero eso puede ser una llamada, un backend, eso puede ser unos cálculos de 2000 líneas y lo va a guardar. Ahora él ya infiere que state es este objeto, así como en el ejemplo pasado vimos que él infiere que sin necesidad de genéricos, él sabe lo que me está devolviendo. ¿Sí? Él ya sabe, porque él es muy inteligente, él ya sabe que T y S va a ser estos valores. Sí, pero digamos si quiero ser más estricto en el tipado, yo puedo decirle aquí useState va a ser de tipo person. Y entonces ya va a decir, eso va a ser de tipo person. Si le quito el genérico al tipado, él ya solamente computa que el nombre es un string y ello es un número. Entonces aquí pasemos rápidamente el person. Esto es muy interesante. Y ya aprendimos que ya aprendimos a leer genéricos, ya aprendimos que eso recibe una función y devuelve un callback, muy parecido aquí, vea, como todo se enlaza, mira, muy parecido acá. Aquí recibe un valor de tipo S genérico y aquí recibe un dispatch set action. Entonces, para poder entender todo esto ya es más confuso, vamos a entender que aquí set action le pasa un genérico S y a su vez al dispatch le pasa lo que le computa acá. Para entender esto, que ya hay anidación, entonces para entender esto, copiamos y lo pasamos aquí a nuestro proyecto y lo leemos despacito. Vamos a pasar aquí el set state action y vamos a pasar aquí el dispatch, ¿cierto? Y vamos a pasar aquí incluso también el use state. Sí, la definición de ese use state. Nos está llorando porque ya la estamos usando, pasemos de aquí. Porque esto es un tipo. Entonces, digamos type use state. Claro, sí. Que es diferente porque esos archivos están dentro de DTS. DTS son eso declare significa que solamente me está dando información más no la implementación. Entonces yo estoy pasando este use state a un tipo de, a ver si me permite hacer esto. Listo. Con esto ya podemos entender muchas cosas. Entonces este ejemplo está perfecto para entender cómo React trabaja. Entonces vamos a hacer aquí una captura de esto y vamos a mirar el flujo que está haciendo. Bueno, entonces tenemos el tipo person, ¿cierto? Este tipo person lo pasamos por genérico. Entonces este person va a llegar a ser aquí useStateS. Me está diciendo que mi parámetro puede ser eso, puede ser una función, aquí estamos usando una función. Devuelve una tupla, aquí está la tupla,
¿no? El arreglo, donde state es el mismo tipo de ese, en este caso el mismo tipo de person, ¿cierto? Va a limpiar un poquito. Y donde dispatch va a ser esta vaina, que no entendemos qué es. Si leemos dispatch, recibe A, y A sería person, ¿sí? Porque person se lo pasamos aquí, luego su coge y lo pasa aquí, entonces por defecto setStation tiene person aquí, ¿listo? Entonces, setStation, eso sería person, y me está diciendo, devuélvame person o otra vez devuélvame una función, esto ya lo aprendimos, devuélvame una función que reciba un parámetro que sea de tipo person y devuelva ese, ¿listo? Y esta definición se la pasa al dispatch aquí, en este genérico, y el dispatch va a devolver una función que recibe A de tipo person y no hace nada. ¿Para qué me sirve atender toda esta carreta? Pues ya sé que dispatch es una función que recibe person y no devuelve nada, ¿verdad? Bueno, aquí más complejo porque incluso dispatch, según aquí viendo la documentación, puede recibir person o una función que devuelve person, también dentro de su parámetro. Entonces lo hicieron bastante extensible. Entonces, ¿para qué me sirve saber toda esta carreta? Pues porque yo puedo saber aquí, que yo de pronto cuando se inicializa el componente, ese hook, el ciclo de vida del componente cuando se inicializa, que en clase se llamaba unmounted, yo puedo saber aquí que cuando ejecuto dispatch, según aquí la documentación, o le puedo pasar un person como argumento, o le puedo pasar un person, o le puedo pasar una función, ¿sí? De lo que quiera que sea, estamos hablando de genérico, de lo que quiera que sea. Puede ser person, puede ser número, puede ser lo que sea. Entonces, cuando yo actualizo el estado, yo pongo este dispatch y le digo, actualíceme este objeto. Yo le puedo decir, actualíceme este objeto y póngame ChristianScript y mi edad. Listo. Entonces, ahí está actualizando y esa es la documentación que me está dando. Digamos, si miramos el dibujito, listo, le estoy pasando ese que es de tipo person y está muy bien. Pero también puedo pasar una función. Y esa función también está en documentación, donde esto es de tipo person y devuelve ese. Eso no lo sabían. Eso también lo hace por rendimiento RIA para leer el estado anterior. Eso se llama el callback del dispatch. Entonces yo puedo decir, acá hago un callback que se llama previous state. Y acá devuelve, tengo que devolver la misma signature que le pasé en el genérico, que es person. Entonces devuelvo nombre, edad, unidad, ¿cierto? Está bien. Y este pref state ya él sabe que es de tipo person. Es lo que yo hago es leer el estado anterior y actualizarlo con los nuevos parámetros. Entonces, haciendo este ejercicio, si quieren háganlo, los que no saben genéricos, haciendo este ejercicio ya queda mucho más fácil entender la documentación en React y entender qué me ofrece. Siempre que utilicen una librería, React es una librería, traten de ir a la documentación y entender qué está pasando debajo, ¿sí? Hacer esto, si eso no lo entienden, pues usen comentarios y pónganos aquí, esto después lo borramos, al final eso no lo editamos, esto es solamente para guiar, pero ya sabemos por debajo qué me ofrece. Es más, aquí me está diciendo que dispatch recibe A, ¿cierto? Y A es ese action, y ese set action a su vez puede pasarle un estado, o sea, quiere decir que esto es algo recursivo, yo puedo pasarle también, yo puedo pasarle aquí también otra persona, es lo que me está diciendo acá. Sí, que no sabía y hasta ahorita me enteré. Que no sabía, pero hasta ahorita me enteré según la documentación. Eso sería vale. Listo. Por ahora no quiero indagar en esto, pero es básicamente, bueno, aquí es más, yo estoy diciendo pref state. Es un tipo, ¿no? Estoy usando tipado. Por eso no funciona, pero básicamente es decir que aquí también puedo recibir. A veces se confunde uno entre TypeScript y JavaScript. Básicamente lo que está diciendo es que yo puedo recibir aquí una función con la función, pero eso no es necesario. Realmente como se utiliza en React es bastante sencillo. Leo el estado anterior y actualizo. Esto es por temas de performance, para no leer el estado de acá, del ciclo de vida, sino leer exactamente el estado anterior. Eso lo hace, en algunos casos se utiliza, pero eso es fuera del concepto. Lo que yo quiero enfocarme es cómo aprender genéricos y cómo entender documentación. Ya con esto ya ustedes creo que han avanzado de nivel en programación, tanto en TypeScript como en JavaScript. Listos. Chao.